Génesis capítulo 12. Versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Génesis 12, versículo 1, amén. Le dice, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán, haga muy bien, benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vea el versículo 1 que dice: Jehová había dicho. Eso por supuesto está en ¿qué? Pasado, ¿verdad? Había dicho. Quiere decir que a pesar de que no tenemos los registros en las escrituras cuando esto había sucedido, anterior a todo lo que estos sucesos que vamos a leer ahorita, ya el Padre le había hablado a Abraham. ¿Qué le había hablado? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. O sea, la promesa. Qué hermoso es cuando uno recibe la promesa, ¿sí o no? La promesa es súper importante. Pero vea qué hermoso es observar y experimentar que nuestro Padre eterno, como dice la palabra que dice, Él es galardonador de los que le buscan. Pero observemos lo siguiente: antes de que se mencione la promesa, hay una instrucción. Vea lo que dice el versículo 1, de nuevo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mis hermanos, la promesa viene con instrucción. Ya que el padre le dice: vete. Ni sabe para dónde va, pero le dice: vete. Y esto es muy importante porque, claro que hermosa la promesa, pero la instrucción va de la mano ¿de qué? De la promesa. Abraham tenía ¿cuántos años? 75 años. Y a veces nos creemos que somos, a veces que ya, el Señor conmigo, yo ya tengo mi edadcita. 75 años. Y se puede decir por el contexto que Abraham estaba bien. ¿Ahí dónde estaba? ¿Ah? Yo no veo en ningún momento que Abraham o la Biblia me diga que había habido una condición adversa. Aquí no habla de hambrunas, aquí no habla de violencia, aquí no hay nada. Aquí a Abraham simplemente se le dice: vete. Como te había dicho, tengo una promesa contigo, tienes que irte. Entonces, además de eso, ni siquiera sabe para dónde va. Es que esa es la parte. Se te mostrará. O sea, aquí la parte es, usted se puede imaginar, yo no sé usted, ¿verdad? ¿Qué sucedería si usted y yo tuviéramos que tomar esta decisión como Abraham? ¿Se imagina estar usted en su parentela, en su tierra, en la casa de su padre? Digo el otro. Alguien decía, no lo digo yo, ¿verdad? Alguien lo decía: ¿será que Abraham seguro estaba metido en la casa del suegro y tenía que sacarlo del Señor? ¿Por qué estaba en la casa del papá, perdón? Estaba ahí y ahí. ¿Por qué estaba Abraham ahí metido, verdad? En la casa, ¿por qué estaba ahí metido? Independientemente de lo que haya pasado, lo que sucede es que si usted se imagina que le digan, nosotros teníamos algo que se habla muchísimo hoy en día, y casi todo el mundo conoce ese término, la zona de confort. Todos nosotros tenemos una zona de confort. Y en la vida, en el Señor, en el Creador, hay un momento determinado que Dios va a tocar la zona de confort que usted y yo tenemos. Porque a veces nosotros estamos en Ur de los Caldeos pensando que esa es nuestra tierra, que esa es nuestra familia,
que eso es todo lo que podemos tener. Cuando el Señor desea llevarnos a la promesa, nos mueve de donde estamos. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Vea lo que pasa. La promesa que era, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Eso no lo va a cambiar nadie. ¿Qué es la promesa? Haré de ti una nación grande. También lo va a llevar a una tierra prometida. Y va a hacer de él una nación grande. El asunto es que ni siquiera tiene hijos. Y tiene 75 años. O sea, esto es imposible. Lo vería uno a los ojos del hombre. Lo que pasa es que la promesa no va a cambiar. ¿Por qué? Vea lo que dice la Escritura. Nuestro Creador no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está en Números 23, 19. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces nosotros tenemos esa confianza. Cuando nosotros recibimos una promesa, cuando el Señor nos da una promesa en su Escritura para nosotros, porque es en la Escritura que se basa nuestras promesas, mis hermanos, Él va a cumplir. Eso está, póngale, como decían, ¿se acuerda? Póngale la firma. Es un término que se usa muchísimo aquí, ¿verdad? Llegaba alguien y tal vez, ¿a qué hora llega? A esa hora le llego. Y hay gente que, depende de la gente que sea, ¿verdad? La credibilidad es cero, ¿verdad? Pero hay otras personas que dicen, póngale la firma, ahí le llego. Y usted sabe que llega. Y llega a la hora, y si no llega 5 minutos antes o 10 minutos antes, ¿sí o no? Aquí con el Señor nosotros tenemos que la promesa es eficaz. Él no va a mentir, es eterna. La parte que podría fallar somos nosotros. Vas a irte de tu parentela, vas a irte de tu casa a un lugar que no conoces. ¿Está listo usted? La promesa viene con instrucción, pero también viene con acción. Esa acción en obediencia se le conoce. ¿Sabe cómo se le conoce? Como en el hebreo. ¿Y por qué me voy al hebreo? Porque bueno, la palabra está escrita en el Antiguo Testamento en el hebreo. Y hay términos que nosotros, aunque queramos traducirlos, nunca van a tener lo que tiene el significado en el original. Sino que se lo diga a usted un estadounidense y hable con un estadounidense, usted con el inglés, y trate de explicarle cosas. Es que hay cosas que son muy difíciles, hay unas que no se van a poder, ¿sí o no? Dígale agua dulce a un norteamericano, ¿cómo le dice usted? Sweetwater, ¿no? ¿Qué? ¿Ah? O sea, hay cosas que tal vez usted no lo puede transmitir de la manera que usted quiere. Y vuelvo una vez más, o sea, está en la Escritura. La palabra aquí de lo que hace Abraham se llama emuná. Emuná. Y lo que sucede es que la fe lleva a la obediencia. Y eso no existe en el español. Hoy mucha gente tiene fe de un montón de cosas y usted le dice a la gente muchas veces el término de fe y cierran los ojos y es como pujara. Eso no es fe. Como que le dicen a la gente, tiene que suceder y tiene que hacer cosas para que suceda. Mi hermano, bíblicamente eso no es fe. Fe es obediencia a la instrucción. Fe es acción. O sea, hay un montón de términos. Hoy no voy a entrar en ese término porque es muy, muy hermoso y no es la enseñanza hoy como para entrar didácticamente a lo que es emuná. Pero la parte es, Abraham, usted puede ver una fe activa. ¿Qué le dijo el Señor? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sabía dónde iba? No. ¿Se quejó? No. Comenzó a hacer ahí, pero ¿para qué me voy a ir de aquí? No. Él obedeció. La promesa trae instrucción. Ya habían aproximadamente pasado 8 años a lo que vamos a leer ahorita. Vamos a ir a Génesis 15, versículo 1. Y ya Abraham, ¿sabe qué había hecho? Emuná. Ya había obedecido la palabra, Génesis 15. Y dice, ¿sabe qué ha hecho Abraham? Abraham se había ido de aquella tierra, se había ido de la parentela, se había ido de la casa del papá, y después de que tiene que hasta librar una batalla por Lot, ya que había sido tomado como prisionero, viene esta palabra del Padre. Oiga, Génesis capítulo 15, vea qué hermoso. Habían pasado aproximadamente 8 años. Después de esto, la palabra de Jehová vino a Abraham en una visión. Y le dice, no temas.
Génesis 15:1. Yo soy tu escudo, ya qué hermoso, y muy grande será tu galardón, tu recompensa, dice otras versiones, tu promesa. Aquí ya el Señor le dice, grande será. Ya habían pasado 8 años y Abraham, ¿qué había hecho? Obedecer. Ya se había ido de dónde, donde estaba. Ya había hecho ese paso, el primer pasito, ¿verdad? Pero Abraham le respondió, Dios, versículo 2, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Inmediatamente el Señor le dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Creador, tu heredero será tu propio hijo, dice una versión. Tu hijo, promesa. Ya había salido de la tierra. Iba a venir unas grandes naciones y todas las naciones iban a ser benditas. ¿Y cómo? Ya el Señor le dice que va a tener un hijo y que va a ser de él. No es otra persona, no es, ¿cómo se llama? Eliezer de Damasco. No, el heredero es un hijo de él. Entonces, si usted ve el versículo 6, ¿qué dice? Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Además le dijo, yo soy Jehová que te hice salir de ¿qué? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le recuerda eso? Para darte en posesión esta tierra. Entonces viene la parte, Abraham creyó, esa palabra ahí es emuná, la palabra, la base de esa palabra, tiene otro sentido ahí, pero es el sentido de emuná. Él ya se había ido de Ur de los Caldeos, dice el Señor, el mismo Señor le dice, yo fui el que te hice salir para darte en posesión esta tierra. Viene tierra, pero también viene bendición en familia. Entonces, nótese que la ratificación del pacto se da ¿en qué? En obediencia. Habían pasado 8 años, él había salido de la tierra, había hecho lo que Dios le había dicho y el Señor le ratifica el pacto. ¿Pero por qué 8 años si no había pasado nada? Porque las cosas no son en el tiempo de nosotros, son en el tiempo de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te hice salir de Ur de los Caldeos. Esto comprueba, por supuesto, que Abraham había obedecido. Se había ido de la tierra, de nuevo. Se había ido de ¿qué? De la parentela. Había salido de la casa del padre. Era necesario salir para recibir. Al anochecer, vea lo que dice, vamos a ir a Génesis 15, versículo 12, para ir avanzando en el estudio. Génesis 15, versículo 12, y dice, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Y Jehová le dijo, oiga muy bien, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. No tiene ni un hijo y el Señor le dice, oiga lo que le dice, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante ¿cuántos años? 400. Versículo 14. Juicio. Yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán ¿qué? En libertad, con grandes ¿qué? Riquezas, promesa. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Versículo 16. 4 generaciones después tus descendientes volverán a esta tierra, a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos. Mis hermanos, no tiene hijo y les está hablando de lo que va a pasar en los próximos 400, 500 años. Aquí es donde sabemos que una generación para el Señor es 100 años. ¿Por qué? Bueno, y hay otros pasajes bíblicos, es un estudio muy bonito. ¿Cuánto es una generación? 100 años. ¿Cuántas generaciones estuvieron de ellos esclavos en Egipto? 4 generaciones. Entonces, el creer, emuná, oiga muy bien, el creer, usted creyó, se fue de la casa
del padre. No porque lo echaron por malcriado, sino porque el Señor le dijo que se fuera. Se fue de la tierra. No porque usted quiera hacerlo, ni porque voy a hacer más plata en otro lugar. No, se fue porque el Señor le dijo. Se fue de la parentela de lo que tenía. No porque no quería trabajarla más, sino porque el Señor dijo que tenía que irse. Oiga muy bien, el creer no hace que no se vayan a vivir pruebas. El creer no hace que usted y yo no pasemos circunstancias difíciles. Ahora, hay muchas veces que el ser humano, ya pasa cosas, circunstancias difíciles porque uno se las busca. Pero aquí el Señor le está diciendo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados. Oiga, mi hermano. Entonces, muchos piensan y muchos enseñan que si creemos, no vamos a vivir ningún tipo de pruebas o adversidad. Muy bien, muchos piensan y muchos enseñan que si creemos, no vamos a vivir ningún tipo de prueba de adversidad. Con todo respeto, bíblicamente, eso no es una verdadera emuná, eso no es una verdadera fe. Porque la verdadera fe nos hace confiar en el que va delante de nosotros. Si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Le dijo, ¿quién? Moisés al Señor. Si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Si el Señor no va delante de nosotros hacia la promesa, mi hermano, ¿para qué vamos a ir? Pero oiga muy bien, en medio de estas cosas, el hecho que tengas promesa no quiere decir que no vayamos a vivir circunstancias adversas en esta tierra. Porque esa fe sería una fe, y yo no estoy diciendo que le tiene que ir como quebrado usted o como quebrada, pero ¿qué dice la palabra del Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo va a haber aflicción, el Mesías lo dijo. Pero cuando recibamos la promesa, oiga muy bien, cuando recibamos la promesa va a haber aflicción. ¿Cuál es la promesa que usted está caminando hoy en día y vino a este lugar y se sentó? ¿O cuál es la promesa en la cual usted camina de acuerdo a la Escritura? ¿Qué le ha dicho el Señor de su vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Va a haber aflicción cuando se cumpla toda la promesa que el Señor nos dio a nosotros? ¿Va a haber? Ahorita la vamos a ver. El problema es que muchas veces, mis hermanos, se enseña una fe donde las personas lo que llevan delante no es lo que dijo Moisés. ¿Moisés qué dijo? Moisés dijo, si tú no vas delante de mí, ni me muevo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nuestra fe está puesta en un sistema religioso. Y si el sistema religioso falla, se quedó a medio camino. ¿Cuántas personas lo que llevan por delante es una persona? Un pastor, un profeta, un apóstol, un sacerdote, un amigo, no sé quién sea. Y si esa persona falla, dejan botado. ¿Quién dice en la Escritura, dónde me dice que usted tiene que poner los ojos en el hombre? Cuando nuestros ojos tienen que estar puestos, ¿quién? En el Mesías, así lo dice la palabra. Abraham sabía esas cosas, Moisés sabía esas cosas. Usted y yo hoy estamos aquí sentados para entender que la fe tiene que hacernos poner nuestra mirada en el Señor, y que el que va delante de la promesa, que va delante de nosotros, es Él. Si Él prometió, Él lo va a hacer. Usted nada más confíe. Yo le pondría camine, yo le pondría adore, y póngale un montón de cosas más. Porque si el Señor dijo que lo iba a cumplir, Él lo va a cumplir. No al tiempo de nosotros, al tiempo de Él. Entonces, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques. No nos saques mejor. Oiga lo que dice Génesis 15, versículo 13, se lo vuelvo a leer. Le dijo el mismo Creador, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Usted sabe lo que es que usted se levante en la noche y el Señor le diga, tus nietos serán perseguidos,
tus nietos serán esclavizados. Y ya me imagino todo el mundo, ¡ay, se levanta! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡La promesa! ¿Sería así? Esa es la actitud que tenemos. Pero yo castigaré, vea lo que dice el versículo 14, juicio a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán a libertad y con grandes riquezas. Me gustó lo de las riquezas, me gustó lo de la libertad, pero la parte de ser esclavizados, ¿cómo que no? Oiga muy bien, mis hermanos, bíblicamente, la promesa, su cumplimiento, sus condiciones le pertenecen al Padre eterno. De nuevo, la promesa, el cumplimiento, las condiciones le pertenecen ¿a quién? Al Padre eterno. Es que mucha gente ha sido y está y camina en el cristianismo o camina en el Señor, pero no ha leído lo que llaman la letra chica, que está aquí. Y no es chica, es grande y está viva. Porque si usted lee la Escritura, Él mismo nos habla claramente cómo son las condiciones, para que usted mañana no diga, pero es que me quedó mal aquel, entonces ya no vuelvo al Señor. No. Aunque mi padre y mi madre, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Con todo, aunque sea usted lo que usted es, lo que yo soy, así me recogió el Señor, con todo lo que somos, mis hermanos. Ahí es donde hablábamos, como hablábamos ahora al principio, Él es un Padre. Las promesas vienen de un Padre, no de un Dios vacío, no de un Dios que no tiene y desea explicarle a sus hijos cómo son las cosas. El problema es cuando creemos en algo que no es el Evangelio y creemos que es de la otra manera. La palabra, su cumplimiento, sus condiciones le pertenecen al Creador, al que dio la promesa, ya que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, no el mío, a su propósito somos llamados. Romanos 8:28. Usted no sabe esta palabra, lo que nos ha bendecido una y otra vez. Y no solamente ese versículo, es el contexto. Hoy no puedo entrar en contexto de muchos versículos y todo, porque el estudio nos daría a las 12 de la noche. Bueno, hay bastante café. ¿Sí o no? La promesa, el cumplimiento, las condiciones, ¿de quién son? Vea, usted se imagina que Abraham hubiera dicho, y que comienza Abraham por las condiciones, No, padre, ¿cómo puede ser que mis descendientes, cómo puede ser que mis hijos, de mis hijos, que ni siquiera tengo uno, por cierto, en este momento, van a ser esclavos? ¿Cómo a usted se le ocurre que van a ser maltratados? Y 400 años en tierra extraña. No, hombre, cámbiame esa condición del pacto, de la promesa, y yo ahí sí camino. ¿Se imagina? Pues eso pasa hoy en día. Y nos pasa a nosotros. Esto es para mi casa, porque a veces queremos el pacto, pero como yo quiero. No es como usted quiera. Y como le digo yo, mis hermanos, no nos va a ir mal. Vamos a tener aflicciones, pero Él dice la palabra que dice, ¿Él qué? Él ya venció. O usted enfrenta a este mundo que va a haber aflicción con el que ya venció, o lo va a caminar sin Él. Imagínense cómo nos puede ir. Bueno, yo me acuerdo, yo viví mucho tiempo sin el Señor y me fue como un quebrado, como decimos aquí, ¿verdad? ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque aunque uno pretenda que le iba bien, no le iba bien. Pero vea, estamos en la United States of America y todo aquí, todo el asunto, el sueño americano. No hay sueño americano. No hay sueño tico, no hay sueño ni ningún lado sin el Señor. Dios nos llama a promesas, Dios nos llama a nuestros hijos a darles promesas. Entonces, nosotros no podemos pensar que ahora, en este momento, en el Mesías, en Jesús, me encanta decirlo como se dice en hebreo, Yeshua, porque significa salvación. No vamos nosotros jamás a pensar que no van a haber condiciones, cuando la que se derramó fue la sangre del Mesías. Pero es que a mí me dijeron que yo soy salvo por la sangre del Mesías y no, oigan muy bien, vamos a ver lo que dice la Escritura.
Porque la escritura es la que prevalece, la escritura es la que va a estar, dice la palabra, ¿ya? Toda letra J, todo símbolo de todo en el hebreo, todo se va a cumplir, todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir, entonces se tiene que cumplir lo que dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, no, esa es su perspectiva, no, mi perspectiva es lo que dice la escritura. Dice así, Abraham no solo obedeció la instrucción, sino que fue su fe, esa emuná que desarrolló. ¿La tuvo que desarrollar? Sí. Fueron años de estar caminando con el Señor. ¿Se equivocó? Sí. ¿O no se acuerda que trató de ayudarle al Señor? ¿Cómo le trató de ayudar a Abraham al Señor? Teniendo un hijo con Agar. Es la promesa, dice en el Nuevo Testamento, no era con Agar, era con Sarai. Entonces a veces tratamos nosotros de ayudarle al Señor y el Señor está diciendo, pero ¿para qué me ayuda usted? Oiga, es que lo que hace es atrasar un proceso, ¿verdad? Lo que sí podemos ver es que en medio de los errores y de todo, Abraham caminó a abrazar esa promesa. Oiga lo que dice de nuevo, Génesis 15, versículo 14, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. La promesa se lleva de acuerdo a lo estipulado por el Padre. Yo no la puedo cambiar. Versículo 8, le voy a leer un capítulo, ¿no? Para que lo apunte ahí. Oiga lo que dice Hebreos 11, 8, se lo leo. Por la fe, por la emuná, por obedecer las instrucciones, Abraham siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8, se lo leo de nuevo. Por la fe, por la emuná, por obedecer las instrucciones y llevarlo a cabo, siendo llamado, ¿se acuerda que le dijo? Salga. Hay gente que piensa que uno no tiene que hacer nada para recibir bendición. Y a Abraham se le dijo que salió, y la fe de Abraham fue porque obedeció. Hay instrucciones en la fe, en la emuná, hay obediencia que hay que hacer. Y a Abraham se le contó eso, ¿qué dice? Por justicia. 450 años después, vamos a dejar a Abraham ahí un toquecito. Más o menos 450 años después de lo que leíamos, ¿sabe qué sucedió? Lo que el Señor había dicho. Estaban esclavizados, estaban maltratados, había un faraón que hasta los niños se metió, no quería al pueblo de Dios, pero los quería simplemente para hacerlos ¿qué? Esclavos, hagan lo que yo digo. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Como está escrito, se tenía que cumplir. Y venía el tiempo de ¿qué? Libertad. Pero entonces, volvamos a ver lo que va a suceder. Castigaré a la nación que los esclavice. Va a venir juicio. La libertad es prometida, dice, que va a recibir este pueblo con un propósito. La libertad se recibe con un propósito. Ellos no iban a ser libres. La descendencia de Abraham no iban a ser libres solamente para ser libres. Había un propósito, una promesa. Pero si hay promesa, hay instrucción. Si hay promesa, hay instrucción. Porque el Padre lo establece en la Escritura. Entonces después Moisés y Aarón, oiga lo que le voy a leer en Éxodo capítulo 5, versículo 1, 450 años, ahí dejamos a Abraham por un ratico. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La libertad no es para salir a hacer la fiesta usted. La libertad es para salir a hacer la fiesta del Señor. El Señor tenía un plan con los descendientes de Abraham. Ellos iban a salir de la misma manera, en una condición. Tenían que salir obedeciendo. Ellos no podían, ya salimos de Egipto, usted se fue por allá, yo me voy por acá. Como en el trabajo, que usted terminaba y yo salía en Heredia y unos iban para Cartago, otros para Palmares, otros para San Ramón, otros para todos los lugares. No, así no es. En el Señor, Dios saca a Israel de Egipto después de 400 años para que vayan a un lugar específico. Oiga muy bien, deja a ir a mi pueblo para celebrarme
fiesta en el desierto. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, castigaré a la nación que los esclavizará. Acuérdese, venía juicio, pero también venía ¿qué? Libertad. Esa libertad que va a recibir este pueblo es con propósito. El Señor no llama a nadie en esta tierra sin propósito. En medio de la adversidad que ellos habían estado, viene la libertad. Y esta nación de Israel ya habían visto las plagas, habían visto cómo el Señor se había manifestado de una manera impresionante, todas las plagas, incluyendo la plaga, oiga muy bien, donde morirían los primogénitos, esa plaga que lleva a la institución de la Pascua. Era tal el punto de lo que significa libertad que ellos tenían que seguir a paso, así, letra por letra, lo que el Señor había dicho. ¿Qué hizo Moisés? Después de todas esas plagas, después de todo eso, habían pasado 400 años, y el Señor le dice, ahora sí, para que salgan, van a matar a un cordero, vamos a empezar un calendario nuevo, y el día 14 lo vas a sacrificar y vas a poner la sangre en los dinteles de esas puertas para que no te toque el juicio a ti. ¿Qué dijo Moisés? Volvemos. ¿Usted se imagina? ¿Cómo se le ocurre? Son mis chiquitos, son mis vecinos, son mis parientes. ¿Cómo se le ocurre a usted que van a ser libres en medio de un juicio? ¿Cómo? ¿Por qué no manda un jet celestial y se los lleva de una vez, Señor? ¿Cómo? Viendo que mis chiquitos son los descendientes de Abraham, ¿cómo van a pasar un juicio en medio y van a ser libres? ¿Por qué no lo hacemos más fácil? ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que la gente en estos tiempos crean eso? Que van a ser libres simplemente porque porque son muy bonitos, que véanme, yo me rasuro y todo. Por guapo y por bonito, mi hermano, y por lindo y por apellido y por todo lo que seamos nosotros no conseguimos absolutamente nada. Sus misericordias son las que nos llevan a la libertad. Pero cuando hay promesa de libertad, hay instrucción. Y vea lo que pasa. Voy a leer versículos aquí. Éxodo 6, versículo 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Uy, sí, qué salvada, sí, sáqueme de aquí. Versículo 8: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad, yo Jehová. Jesús, oiga, hermano, usted sabe, esa es la promesa que le dieron a tu abuelo. ¿Mi abuelo? ¿Tu abuelo? Sí. A tu abuelo, sí, a mi abuelo. Que vamos a heredar una tierra y vamos a salir libres de Egipto. Jale, agarre la maleta, vámonos. Usted se imagina, todo el mundo con la maleta, ¿y qué hacen? Los hubieran matado. Ni así podía salir, usted tenía que salir el día que el Señor había dicho que salieran. No podían salir de otra manera. El hecho de que haya promesa, los metería a la tierra que le prometía a Abraham, no hace que no hayan condiciones, de nuevo, y a veces condiciones adversas. El proceso de llegar a la promesa lleva a la obediencia. Siempre ha sido así y siempre será, está en la escritura. Voy a leer Éxodo 12, si quiere acompañarme al versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes, ¿cuál mes? Será principio de los meses. ¿No? Para vosotros será el primero de los meses del año. Estoy leyendo Éxodo capítulo 12. Amén. Dice versículo 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Pero es que yo tengo el calendario ya comprado de Egipto de todo el año, de Pechi.
bótelo. Yo ya tengo el calendario de Egipto, de Pechi, de todo el año. Bótelo. Oiga lo que dice. En el desierto, ¿para qué va a ocupar un calendario de esos? Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Aquí ya el Señor estaba preparando lo que Él iba a anunciar, lo que se llamaba y que vimos en el estudio anterior. Si usted lo quiere escuchar, ahí está en la aplicación, de por qué las fiestas son tan trascendentales e importantes. El 10 se tomaba el cordero, se inspeccionaba por 4 días. Al día 14, ¿qué se hacía? Se sacrificaba el cordero entre las 2 tardes. Entre el mediodía, esas 2 tardes no es como nosotros, lo que significa entre las 2 tardes es entre el mediodía y ¿qué? Y las 6 de la tarde. O sea, la mitad, ¿a qué hora es? 3 de la tarde. Muy buena matemática, estamos aquí afilados. Entonces, a esa hora, en el mismo momento que se sacrificaba el cordero, se tenía que sacrificar el cordero. ¿Para que salieran de dónde? De Egipto. El Señor había dado instrucción. Ve lo que dice: los iba a llevar a la tierra que se les había prometido. ¿A quién? ¿A Abraham? ¿A quién le habían prometido eso? ¿A Moisés? No, a Abraham. Pero debían de seguir, igual que su descendiente Abraham, las instrucciones para salir ¿qué? A libertad. Recuerde, usted y su familia han estado esclavos en tierra ajena por 400 años. Si no cumple la otra semana, que es la fecha de Pascua, ¿verdad? Si la otra semana, pongámonos en una perspectiva de que viene juicio sobre la tierra. Pongamos en una perspectiva que viene un juicio sobre la tierra. Y que la otra semana, si usted no cumple con la Pascua, va a venir juicio sobre su casa. Pongámoslo en perspectiva, solamente por aquello, solo como para tener una mejor perspectiva espiritual de lo que el Señor le está ministrando a nosotros en este momento a la gente. La otra semana, si nosotros no hacemos Pascua, como lo dijo Moisés y como está en la Escritura y como lo dijo el Mesías. ¿Cómo que el Mesías habló de la Pascua? Claro que habló de la Pascua. Y él dijo: hagan esto en memoria mía. Y está hablando de la Pascua. Ahí está la enseñanza para que usted la vea, la anterior. Si no, se lo paso para que usted lo aprenda y vea cómo el Señor habló directamente, que lo que él estaba hablando era que hicieran conmemoración, era de la Pascua. Entonces imagínense esa perspectiva. No, pero no estamos en juicio. Este año no lo voy a celebrar. Este año no lo voy a celebrar. El otro año vengo. Y así hay gente pateando el balde, como le dicen. Y el otro año. Mis hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es que el juicio ya está llegando. No, ya el juicio llegó. Y oiga lo que dice Pedro. Primero de Pedro, no me acuerdo el capítulo, pero lo dice Pedro. El juicio empieza ¿por dónde? Por la casa. Nosotros. Si alguien tiene que estar preparado con la sangre del cordero para Pascua y estar preparado de acuerdo a las instrucciones del Señor, somos nosotros. Es usted, soy yo. De acuerdo a lo que diga el Señor, no lo que diga yo. Pero es que esas son las fiestas de los judíos. ¿Dónde dice la Biblia que son las fiestas de los judíos? El Señor dijo desde el Antiguo Testamento: esas son las fiestas de Jehová, del Dios, el Creador, del Padre, donde se cumplieron proféticamente la primera venida, literalmente, del Cordero que tenía que fallecer, del pan sin levadura, de las primicias y del Espíritu Santo, cuando llegó en Pentecostés, o lo que se conoce como Shavuot. Mi hermano, se cumplió literalmente. ¿Quién dice que son obsoletas? ¿Quién dice que no funcionan? ¿Quién dice que son de otro pueblo? ¿Quién dice que eso no me toca a mí? Ya yo lo escuché ahí, en una radio ahí. Oh, de verdad. ¿Usted le va a hacer caso a lo que le diga la gente en la radio o lo que le diga la otra persona? Es el juicio, es su familia. ¿Cómo vamos a poner nosotros a nuestras familias en boca de cualquier pelón? Mi hermano, usted tiene una Biblia y le va a quedar el audio ahí grabado. Vaya, vea si lo que estamos enseñando va de acuerdo a la Escritura. Porque si es así, quiere decir que Pascua es de mucha importancia.
Y más lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en medio de estas cosas, vea lo que dice el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque venía juicio. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre, oigan muy bien, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré, pasaré por encima, y no habrá en vosotros ni en tu casa va a haber mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mi hermano, la sangre del Cordero nos cubre. Qué hermosa la palabra. Entonces, de la manera que siguieran las instrucciones, dependía que si el primogénito de la casa llegara al juicio de la casa, ¿no? Bueno, más de uno que le caía mal el hermanillo mayor, seguro le ha dicho, ay papi, no hagamos Pascua, ¿verdad? Está mala, ¿verdad? Versículo 13, vea lo que dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré, ¿qué? Pesac, por encima de vosotros, no va a haber mortandad en tu casa. Éxodo capítulo 12. La promesa, meteré a la tierra, acuérdense que la promesa es, ¿a dónde? Allá nos va a sacar, pero aquí hay juicio antes de la promesa. Hay juicio antes de la promesa. Entonces, no se da sin antes de que se tenga que seguir la instrucción. ¿Cuál? Haga la Pascua, como el Señor dice, para recibir lo que viene en la promesa. De lo que le dije a sus antepasados. Vea lo que dice el versículo. Voy a leer este versículo. Números 33, versículo 3. Voy avanzando. Dice, el día 15. ¿Cuál día? 15. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés, marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios. ¿Cuándo salió Israel de Egipto? Hay gente que dice, se comieron el cordero y salieron así en carrera. No. Al otro día, al día 15, Números 33, 3 dice, el día 15 del mes primero, un día después de ¿qué? De Pascua. O sea, el día que estaba empezándose a celebrar panes sin levadura, los israelitas partieron de Ramsés, marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes Jehová había herido muerte. Era un juicio, mis hermanos. Y la sangre del cordero era la que hacía la diferencia entre la casa que llegaba el juicio y entre la casa que no llegaba el juicio. Por aquello, no solamente israelitas siguieron la Pascua, habían extranjeros, habían otras personas que salieron con Israel. ¿Por qué? Porque vieron que las plagas, vieron lo que estaba sucediendo, vieron que había un Dios verdadero y por eso entendieron que había que obedecer. No entendían, pero entendieron. Hay mucha gente que no entiende, pero hace. Y el Señor luego le muestra y le revela, le quita la venda que hay en los ojos. ¿Acaso cuando llega Pedro y aquel hombre que se llamaba Cornelio, acaso Cornelio sabía toda la escritura? ¿Acaso Cornelio no? Pero dice, ¿qué dice la palabra? Inclusive hasta las ofrendas de Cornelio habían sido benditas ante el Señor. Era un hombre que temía a pesar de que no conocía. Y luego viene la revelación. Pedro le predica a Cornelio y Pedro es el que queda así como, ahí es donde se ve la visión aquella, donde bajan un manto con un montón de animales. Y la gente piensa que Dios le está diciendo es, vaya a comer chancho, vaya a comer chancho, vaya a comer chancho. No, así no, eso no dice. Vea lo que dice la palabra. Ahí no dice eso. Eso no dice la palabra. El Señor le estaba hablando. Vea que si Pedro estaba siguiendo las instrucciones, que ahí ya había muerto el Señor, ya había resucitado el Señor, ya había pasado la venida del Espíritu Santo, ¿en qué? En Pentecostés, en el libro de Hechos, y Pedro dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Ahí Pedro no estaba siguiendo lo que decía la Escritura. Y cuando llega el manto y ve todos esos animales impuros, y el Señor le dice, no le llames impuro, a lo que yo purifiqué. El Señor no está hablando de los animales, está hablando de Cornelio,
Esa es otra enseñanza hermosa. Entonces, las instrucciones son importantes, pero la revelación de las instrucciones son aún más importantes. Entonces, ¿qué día salió Israel? Se comieron el cordero y salieron ahí y les dio hipo todo. No, hasta en eso el Señor es bueno. Salieron el día 15. El cordero se lo comen el día 14. O sea, nosotros literalmente la otra semana, el otro ¿qué? De acuerdo al calendario del Señor, no se asusten los que están escuchando, hay un calendario del Señor bíblicamente, y el otro domingo es Pascua. Entonces nosotros saldríamos el lunes, en la tarde saldríamos de Egipto. Amén. Entonces, no salieron a libertad sino después de haber seguido ¿qué? Las instrucciones de Pascua. No salieron a libertad después de 400 años hasta que siguieran las instrucciones. De nuevo, libertad. El Padre nos da condiciones. El Padre dispone las instrucciones. No soy yo, es la Escritura, es lo que Él ya dijo. Entonces, el Padre dispone las condiciones. Amén. Vea lo que dice el versículo, vamos a Éxodo 14, ahí mismo donde está. Vea lo que dice el versículo 10. Para ir a ya vamos a empezar la enseñanza, ¿verdad? Vamos a empezar Éxodo 14. Decía Pablo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Éxodo 14, versículo 10. Vea lo que dice. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron a Jehová. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Vea qué manera? Le claman a Jehová, reclaman a Moisés. Reclaman a Jehová, No, clamaron a Jehová. ¿Y qué dice? Y le reclamaron a Moisés. Oiga lo que dice. Vea la emuná, vea la fe de esta gente. ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto? Que nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, oiga la fe, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Vea la fe, Esta gente ha visto las plagas, había visto ver el Nilo y las aguas de Egipto convertirse en sangre, había visto llegar los insectos, había visto ver los sapos, había visto todo eso, había visto los granizos, había visto inclusive aquella plaga de las tinieblas que se hizo, todo se puso oscuro, había visto la plaga que llegó y miraron los primogénitos de Egipto, y aquí están diciéndole, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué es eso? Eso es declarar muerte en la vida de las personas. El poder de la vida y de la muerte, y no es que usted tenga ningún poder, pero usted sí se puede atar. ¿Está en qué? Por eso hay que tener cuidado cuando uno se enoja. Y hay que tener cuidado cuando usted está alegre. Hay que tener cuidado en todo momento, porque dice la palabra, es que no se puede domar, pero dome la lengua, dice Santiago. ¿Sí o no? Vea a esta gente, estaban saliendo y ya estaban diciendo muerte. Hay un propósito, aun cuando el faraón los perseguía. Sí hay propósito, claro. El Padre tiene un propósito, una promesa, y de nuevo, no va a ir de acuerdo a las condiciones que usted ponga, usted crea. Podrá ir el faraón detrás suyo, pero si el Señor le dio y usted siguió las instrucciones, el faraón no le va a tocar los talones. Oiga muy bien. Puede ser lo que sea, el enemigo y lo que hable y lo que diga, y le tumbe, le diga y esto que le hable. Si no hace esto, vas a perder tu trabajo. Si no le llamo a aquel señor Salas. Y si no le llamo, perdón, Sánchez era el otro. Y empieza el enemigo, empieza. Y si no hace esto otro, usted va a perder su trabajo, y va a perder la herencia, y va a perder esto, ¿Cómo es eso? ¿Usted depende del faraón o depende del Padre? Mi hermano, las condiciones no las ponemos nosotros. El faraón estaba tocándole los talones. Y esta gente había visto todo el esplendor, lo glorioso del Señor, y ya estaban diciendo muerte. Tenga cuidado con lo que hace.
Porque el Señor nos libra de la mano del faraón. Él es poderoso, ¿sí o no? Y gigante. Entonces, ahí viene la parte, ve lo que dice. Y Jehová habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas. Ahí estamos en el hagamos una cosa. Éxodo capítulo 14. Voy a hacerle aquí un toquecito nada más. Oiga lo que dice. O sea, alguien me puede decir a mí: ¿cómo que el Señor tenía un propósito para que el faraón fuera detrás de ellos? Sí, sí, claro. Nosotros lo que no queremos son faraones, no queremos enemigos, no queremos nada. Pero el Señor tiene un propósito con todas estas cosas. Éxodo capítulo 14, oiga muy bien. Versículo 1. Ajá. Vamos bien. Dice: ordénales a los israelitas, versículo 2. Jehová habló con Moisés y le dijo: ordénales. En otra versión dice: diles o di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pit Ajirot, entre Migol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar. Ya el Señor sabía que el faraón pensaba. A pesar de todo lo duro que era. Los israelitas andan perdidos en esta tierra. El desierto los tiene acorralados. Dijo el faraón: yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Oiga lo que dice: voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo usted va a dar gloria del Padre que tiene si a veces ni siquiera podemos sentir al faraón a la par? Porque usted empieza: te reprendo. Hay un propósito inclusive que el faraón se acerque. No te vuelvas como el faraón, no hagas lo que hace el faraón, pero hay momentos que el Señor va a permitir, porque si no, ¿de qué otra manera vas a dar gloria a Dios? A veces nosotros queremos así, como que, yo no sé, como el tipo, digamos, ¿ustedes se acuerdan estas comparaciones, pero el Barcelona de aquellos años que ganaba todo, ¿se acuerdan? No, ¿quién le iba a ganar ese equipo? Nadie, y tal vez la liga, todo el mundo le ganaba, daba pereza verlos, ganaba, ¿sí o no? A veces creemos que la vida en el Señor es así. Tampoco tiene que ser como la liga, va a perder todo siempre, ¿verdad? Para que tengamos una balanza. Si usted camina en el Señor con las instrucciones, mi hermano, va a haber momentos de aflicción por propósitos. El Señor es el que le había dado el mapa a Moisés: váyase por aquí. Y esa gente diciendo: nos vamos a morir, no sé qué. Y ya el Señor tiene un propósito. En la libertad, el Padre dispone ¿qué? Las condiciones. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Ve el propósito. Los extranjeros, los de otras naciones, dice: los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Hay un propósito para darle gloria a Dios. ¿Era juicio para ellos? Sí, pero el Señor se iba a glorificar. El pueblo no entendía el plan perfecto del Padre y el propósito del Padre. Oiga muy bien, el propósito y el plan del Padre va primero que lo que nosotros deseamos que acontezca. A veces uno desea que acontezca algo, no acontece. El plan es primero el de Él, el propósito es el de Él. ¿Qué dijo nuestro Mesías? No me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Oiga lo que dijo el Mesías: no se cumpla mi voluntad. Y a veces nosotros pretendemos estar en pacto con el Padre, haciendo nuestra voluntad y diciéndole al Señor: no, hágase un ladito, es mi voluntad. No, mi hermano, no podemos. Entonces, para caminar a la promesa del Padre se necesita saber que la voluntad del Padre va por delante de la nuestra. Y eso va para mí y para mi casa. Como parte del juicio, el Padre en su propósito deseaba que los egipcios se dieran cuenta que Él era el único Dios verdadero. Era una manera de enseñarle a las naciones que había un Dios. No se trataba de salir por el camino más sencillo.
Se trataba de hacer el propósito del Padre. Pero hay aún más que esto, mis hermanos. Hay otra razón por la cual el Padre los llevaba por esa dirección. El Señor los llevaba por esa dirección con un propósito. Porque oiga lo que dice el versículo 15, ahí mismo. Pero Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué? Está el faraón atrás de nosotros. Versículo 15 ahí mismo, en Éxodo 14. Está el faraón atrás de nosotros. Y oiga lo que le dice el Señor. Pero Jehová le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas. ¿Qué dice? Ordena. Eso es un comando. Eso es una instrucción. Que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Versículo 17: yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a encubrirme de gloria a costa del faraón y su ejército y de sus carros y de sus jinetes. Venía juicio, sí venía juicio. Esta generación iba a experimentar cómo el camino a la libertad se trataba de la promesa, se trataba de lo que la voluntad del Padre, se trataba de lo que dice Él en sus instrucciones. Desde Abraham, ellos sabían que el Señor, en medio de todo esto, como dice la palabra, nosotros sí tenemos este conocimiento, sabemos que a Abraham se le dio una promesa, que ellos iban a hacer. ¿Qué dice? Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros. Ya estaban como extranjeros. En tierra extraña, ya estaban en tierra extraña. Debes saber que van a ser esclavizados. Ya eran esclavizados, maltratados, muchos de ellos, muchos muertos. Durante 400 años se había llegado ya el momento de ser libres. Pero dice, oiga muy bien, pero castigaré a la nación que los esclavizará. Se estaba cumpliendo proféticamente Génesis 15. Cuando Dios le habla a Abraham. Y como está escrito, se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir. Luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Lo que ha salido de la boca del Padre se va a tener que cumplir. Oiga muy bien este pasaje bíblico. Les aseguro, oiga lo que dice el Mesías, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, existen el cielo y la tierra, ¿sí o no todavía? Yo me levanté y llovió. Sí hay cielo y sí hay tierra. Esta calidad de tierra mojada, qué rico. Dice, oiga lo que dice el Mesías, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley, de las instrucciones, para que no se asusten, porque eso significa ley, Torah, de las instrucciones desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Si alguien le dice que ya no lo tiene que hacer porque ya se abolió la ley, dígale, el cielo y la tierra todavía están. Mateo capítulo 5 versículo 18. No me venga con esas. No, mi hermano, usted se puede comer esas cosas. Es que es la manera que Henry lo ve. Ahí está en la Biblia, nos sentamos. Es un tema muy amplio y bonito, no se preocupe. Yo lo invito a comer. Luego usted me invita. Y está a comer de lo que dice la palabra. ¿Usted cree que el Señor no se preocupa por nuestro cuerpo? Nuestra mente. Por supuesto. Oiga lo que dice ahí. Versículo 16 de Éxodo 14. Levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno, ¿qué? Seco. Las condiciones de la promesa le pertenecen al Creador. De nuevo, lo que debemos hacer, ¿qué es? Seguir las instrucciones. Tenemos el mar de frente. Usted se puede imaginar a Moisés ahí. ¿Para qué me preguntas? Está con la vara aquí, ¿va? Y ahí dijo, ¿qué es la vara? Ahora sí es cierto. Y está el mar ahí. Hay 1 millón y resto de personas atrás de él y está ahí y le dice, ¿qué le dice, Señor? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Hay un mar. Hay muchos que no saben ni nadar. Pero yo no sé nadar. Es que hay un mar al frente. Marche. Es que vea lo que hay ahí al frente. Marche. Camine. O nunca les enseñaron en la escuela. Esta la mañana. Qué canción más aburrida. Ya que hoy otra vez. El Señor le dice: marche, camine, acción. Eso significa emuná. Usted no se va a quedar ahí. Bueno, voy a caminar, me voy a quedar aquí. Llamen al Dios celestial al otro lado del mar, Señor, porque no quiero caminar.
Usted sabe lo que es estar el mar al frente. Te vas a perder el milagro de ver al Señor abrir el mar. ¿Cómo te lo vas a perder? Dios quiere que lo vivas. Y la otra gente diciendo, mejor estuviéramos en Egipto, muriéndonos allá en Egipto, comiendo toda la carne de los egipcios y todo. Y Dios quiere llevarnos por la gloria de Él, pero nuestra carne nos quiere llevar a Egipto. Durante los 40 años que les guía a través del desierto, no se les gastó la ropa ni el calzado. Deuteronomio 29:5. Oiga, una vez más se lo leo. Durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. Esas no eran canlún las que andaban. Esas eran sandalias del cielo, mi hermano. ¿Usted sabe lo que es 40 años caminando? ¿Cuánto le han durado los mejores zapatos suyos? ¿Cuánto? O los mejores tacones suyos, mujeres. ¿Cuánto le ha durado? ¿Cuánto? Y mi esposa me dice, bote sus zapatos. ¿Para qué los tiene ahí? Son mis zapatos. Me los compré. Oiga, tienen como, no sé, de Estados Unidos. Bótelos, pero es que son míos. Y oiga, yo no sé cómo tienen tanto tiempo. Ahí están y aguantan, ahí están. Si el Señor hace eso con la ropa de nosotros, a esta gente le guardó inclusive hasta la ropa y las sandalias y lo que anduvieran. Mis hermanos, nosotros somos los que podemos impedir que Dios se glorifique. Nosotros. No le eche la culpa al otro, ni al enemigo, ni nada. Es nosotros. ¿Ve lo que pasa? Las condiciones de la promesa le pertenecen al Creador. ¿Sabe por qué tenían que Israel marchar a ese mar después de la Pascua? Oiga muy bien, celebramos Pascua. Ajá. Comen los panes sin levadura. Ajá. ¿Y a dónde los manda el Señor? Al mar. Alguien dijo, ¿será porque en el mar la vida es más? No, el Señor tenía un propósito, mis hermanos. Y no era un eslogan suyo, ni mío, de alguien. El Señor quería que se diera cuenta Israel de algo. ¿Cómo qué? ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que Dios quería que Israel se diera cuenta? Yo se lo voy a leer en lo que dice la Escritura. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso está en Isaías 55, 8 y 9. Miren, mis hermanos, hoy llegamos nosotros aquí entramos por esta puerta con pensamientos propios, con caminos propios. El Señor te dice a ti, cuando sales de esta puerta en esta noche hoy, tú vas a tener que tomar una decisión hermosa. O sigues tus caminos y tus pensamientos, o sigues mis caminos o mis pensamientos. Solo que hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Sabe cuál es? Que los pensamientos de Él, ¿qué dice? Mis pensamientos, ¿qué dice? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y ahí no está diciendo malo, está diciendo que hay una promesa, que hay algo bueno. Solo que a veces nosotros deseamos caminar en mis caminos y en mis pensamientos. ¿Tú quieres salir hoy aquí de esta puerta nada más y repetir lo que has venido haciendo por toda tu vida? Cuando tenemos la oportunidad de caminar en los caminos más altos de Él y en los pensamientos más altos de Él, acuérdese, es promesa, pero va con instrucción. Esto no es como lo dice alguien, venga los 40 primeros que donen y no sé. No, eso no es así. Eso no es así. No. Es como Abraham, caminar en obediencia. Es como Moisés, camine. Es como lo que hizo el Mesías, hágase tu voluntad. Entonces, usted decide, emuná o tus caminos. Emuná o los caminos de Él. Y ahí viene la parte bonita, porque ahí es donde Él, o sea, yo no puedo a veces entender cómo Él, tan hermoso, tan precioso, tan grande, tan sublime, ahí es donde entonces entendemos lo que la gente le dice, que Él tiene libre albedrío, porque usted decide si lo hace o no lo hace. Es usted.
O sea, tenemos todo para ser bendecidos, tenemos todo para caminar la promesa correcta, tenemos todo porque Él es todo. Pero a veces escogemos nuestros caminos, mis pensamientos. Había un pensamiento más alto que atravesar solamente el mar. Había un pensamiento más alto que hacerlos libres de Egipto. Solamente el milagro de ver ese mar abierto y ver a toda esa gente pasar ya era más que suficiente. Acuérdense, habían celebrado Pascua, estaban en panes sin levadura, ¿sí o no? Y se enfrentan al mar. Vea lo que dice un salmo, o sea, escrito cientos y cientos de años después. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube, la Shekinah, y toda la noche con resplandor de fuego. Las generaciones tenían que saber que había un Dios que abría mares. Las generaciones tenían que saber que había un Dios que libertaba. Las generaciones tenían que saber, ellos los que están allá, tienen que conocer, y tus hijos donde quieran que estén, y tus nietos, que hay un Dios que liberta y cumple lo que está escrito en su palabra. Pero además de eso, además de sus maravillas, y que nosotros le exaltemos a Él, como ahora empezamos a adorarle a Él, y por eso le exaltamos, porque Él es el centro de esta reunión. Él es la razón, es la única razón. Había una razón más. Ahora sí, 1 Corintios capítulo 10. Oiga lo que dice. 1 Corintios capítulo 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, amén, estamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo ¿qué? La nube, como lo decía el Salmo. Y todos pasaron ¿qué? El mar. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Israel fue bautizado. ¿En qué? En la nube y en el mar. Tenía que haber agua, entonces el Señor no se puso con pequeñeces. Jale por el mar y se los voy a abrir para bautizarlos. Tenemos Pascua, tenemos panes sin levadura y tenemos bautismo. Gloria a Dios. Vea lo que dice el versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué vamos a comer la otra semana? Alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué vamos a beber? La bebida del Señor de la cena. No, la cena de Pascua, sí. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? El Mesías, Cristo. Pero de los más de ellos, oiga el versículo 5. Pero los más de ellos, o sea, una cantidad grande, muy grande, no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Suave. ¿Cómo es eso? Es Israel, es el pueblo de Dios, son los escogidos de Él. Esa generación había visto las plagas. En medio del juicio fueron libertados sus primogénitos. Celebraron Pascua, celebraron panes en levadura, fueron bautizados en el mar. Y aún dice Pablo en el versículo 5, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Falló la promesa? No, Señor. ¿Falló el que promete? Esa generación no deseó los pensamientos de papá, no deseó los caminos de Dios. Esa generación no quiso lo que el Señor había hablado a Moisés, le había hablado a Aarón, le había hablado a quién, a Isaac, le había hablado a cada uno de ellos, a Jacob, le había hablado a quién, a Abraham. Vete, obediencia.
esta generación no entró a la tierra prometida, aunque hayan celebrado Pascua, pan y sin levadura, y aunque se fueran bautizados. ¿Sabe por qué era necesario que Israel entrara a esa agua? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y espíritu no puede entrar, ¿qué? En el reino de los cielos. Usted tiene promesa, yo tengo promesa, mi casa tiene promesa, pero mis hermanos, el tener la promesa no te da el VIP para hacer todo lo que te da la gana. El paz, como dicen aquí, ¿verdad? Llega al parque de diversiones y le ponen el qué es, para que se monte y todo y haga lo que le dé la gana, ¿verdad? Oh, no, usted va para la gloria del Señor, mi hermano. No. ¿Qué? No se preocupe. No, mi hermano. Si esta generación no llegó a su propósito, no fue por culpa de Dios. Y ahí viene la parte. ¿Qué es lo que sucede con esta generación? ¿No cree que sería bueno aprender de lo que les pasó a ellos? Como lo dice Pablo, y ahorita vieron, salieron de Egipto, ese es el problema más grande, pero ellos no entendieron que el Padre deseaba que sacaran a Egipto de su corazón. Nunca sacaron a Egipto de su corazón. Es tan así que le voy a leer un pasaje bíblico para que usted vea que ellos tenían a Egipto clavado en el corazón. Éxodo 16, versículo 1. Partió luego de Elim, toda la congregación. Éxodo 16, 1. Voy a leyendo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. Entonces, si yo saco cálculos y yo digo, ok, ¿en qué momento salió Israel de Egipto? Cuando lo veíamos ahora en número 33. A ver. En el mes primero, ¿día qué? 15. Oiga lo que dice aquí. Aquí están a los 15 días del segundo mes. ¿Usted cree que es casualidad que eso está escrito ahí solamente por estar escrito? Como le decía a mi tata, cuando me decía mi tata, no pegó, jamás. Oiga lo que dice, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta gente no se había sacado de Egipto del corazón. Querían comerse las ollas de carne, comerse todo lo que allá en Egipto. Dios los hace pasar el mar para que entiendan que inclusive su rey, su faraón, todo su ejército quedó bajo el agua. Y esta gente deseando estar en Egipto. O sea, te sacaron de Egipto, pero Egipto está en el corazón. Era el día 15 del mes segundo. ¿Qué deberían de estar? ¿Se acuerda hace un mes? ¿Se acuerda hace un mes qué pasó? El Señor nos sacó de Ramsés con mano poderosa. ¿Cómo no le vamos a dar gloria al Señor? Y están quejándose. Eso es como no sé. No deberían estar dándole gloria a Dios, ¿sí o no? El Señor los sacó después de 400 años de esclavitud y esta gente lo que hacían era quejarse, querían ollas de carne y todo lo que había en Egipto. Mis hermanos, ser agradecido. Ay, mi hermano, la persona agradecida, la persona que tiene buena memoria para las cosas del Señor. Ay, mi hermano. Es algo tan glorioso ser agradecido. Es algo tan hermoso. O somos quejosos y olvidadizos, o somos gente que alaba y exalta al Señor y recordamos las fechas y recordamos casos. ¿Usted cree que es casualidad que tenga fechas y todo la Biblia nos diga, a ver, reúnanse en cuándo? En esta fecha, en esta. No, pero qué pereza, no, este año yo no lo voy a hacer. No, mi hermano, no es lo que digamos nosotros, es lo que diga el Señor. Esta gente, su mente estaba en Egipto cuando Dios les está dando hermosas promesas. De ahí la importancia de lo que Pablo nos dice. Ahora sí, 1 Corintios capítulo 10, vea lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. Imagínense, mi hermano, como los mismos que nacieron, como esta misma gente, esta familia, esta gente nacieron para recibir ¿qué? Promesa, ¿sí o no? ¿Eran descendientes de qué? De Abraham. ¿Usted no se acuerda de un grupo parecido que el Señor les dice? Ustedes piensan que porque son hijos de Abraham, de las piedras, dice el Mesías, pueden ser hijos. Porque era lo mismo. Porque pensaban que, no, yo ya tengo promesa. Es más, yo me hice un carnet de promesas.com y aquí tengo ya entrada VIP al heaven, a la eternidad, y cuando venga el Señor aquí a la tierra voy a estar allá en Israel. No, mi hermano, así no es. No hay VIP room, no hay oración de hombre, no hay sistema, no hay oración que se pueda hacer, no hay manera que puedas entrar a las promesas del Padre, solamente obedeciendo. Pero es que Él murió por mí. No, sí, Él murió para tu salvación. ¿Acaso no había cordero también para ellos y sangre? Sí, pero ese no era el cordero pascual de Yeshua. Yo entiendo, mis hermanos, pero una de las cosas que vamos a ver ya que más adelante es que la promesa viene con instrucciones, emuná, fe. Por eso me encanta en hebreo, es accionar, es hacer, no como nosotros pensamos muchas veces. Voy a tener fe, 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 voy a tener fe. Y prácticamente, como dice el Señor, vanas repeticiones. Usted puede decir fe las veces que usted quiera, que si no seguimos las instrucciones del pacto. Entonces, vea lo que dice así. Ahora sí, 1 Corintios capítulo 10, ¿qué dice? Vea lo que dice el versículo 6. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10. Entonces el Señor nos explica por qué le pasa esto a Israel. Vea lo que dice el versículo 6. Todo esto sucedió para servirnos de ¿qué? De ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean ¿qué? Idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al ¿qué? Al desenfreno. Versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Vea la lista. Versículo 9. Tampoco pongamos a prueba, no pongamos en tentación, dice otra versión, al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Eso está en Números. Ni destructor, dice. Todo eso lo que le sucedió para servir de ¿qué? Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia. ¿Advertencia quién? Nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado que no va a caer. Llega y ese pasaje del ridículo, lo tiran. Vea que el que está firme, está firme. El que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y hablan de los pensamientos que él piensa. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Ejemplos. Este Israel que fue llamado a una promesa que tenía que hacer, que tenía que caminar hacia lo que Dios les había dicho, hicieron cosas que lo que hizo fue que quedaron tendidas en el desierto. Pablo nos enseña claramente que aunque esta generación fue bautizada en ese mar y eran hijos de la promesa, que dice, quedaron postrados en el desierto. O sea, no alcanzaron la promesa. ¿Quiere ser usted y sus hijos y sus familias de los que se quedan en el desierto o de los que entran a la promesa? Mi hermano, o sea, queremos entrar a la promesa. Para eso estamos aquí. Eso es el evangelio. Vamos a ver cuál es la promesa que Dios nos da a nosotros. De nada nos serviría bautizarnos la otra semana, ¿verdad? Celebrar Pascua con el cordero correcto, ¿verdad? Comer panes sin levadura y tener todo así, tener todo. Si no seguimos las instrucciones de la promesa, ¿de qué nos serviría? Quedaríamos igual que Israel. Acá Pablo está hablando de la promesa para nosotros y cómo hemos de alcanzarla. 1 Corintios capítulo 10, Pablo habla de la promesa
y pone el ejemplo de Israel, el bautismo, la Pascua, el pan y sin levadura, todo lo que sabíamos con Israel, para entender de que nosotros nos podemos quedar sin promesa. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Vean lo que dice. Nótese que Pablo pone ejemplos claros, literales, de aquella sociedad. ¿A quién le está escribiendo Pablo Corintios? La carta de Corintios se la escribe ¿a quién? A la gente de Corinto, ¿verdad? Y entonces le está enseñando así rápidamente. Versículo 6. Todo esto sucedió para que fueran ¿qué? Ejemplo. Versículo 7. No sean idólatras. ¿Qué piensa usted que le estaba diciendo Pablo a la gente de Corintio? Que si eran idólatras, no podían entrar a la promesa que el Mesías, Yeshua, les había dado. Ya no estamos hablando de entrar a una tierra prometida. Ahora estamos hablando de la promesa que Yeshua nos hizo. Oiga muy bien. Y le dice, versículo 7, no sean idólatras. ¿Qué piensa usted que es idolatría? Toda adoración falsa, toda práctica que sustituye, oiga muy bien, las instrucciones del Señor para adorarlo y exaltarlo a Él, es idolatría, incluyendo adoración de imágenes, incluyendo otras dioses, personas o lo que usted le quiera poner. Mis hermanos, el mismo problema que tuvieron mis antepasados, mis abuelos, ellos no tuvieron la culpa. A ellos no le predicaron el evangelio como me lo enseñaron a mí. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que mis antepasados no se le enseñaron el evangelio? Pero mis hermanos, eso no quiere decir que porque ahora que yo escucho el evangelio y escucho y veo lo que está diciendo la escritura, yo voy a seguir haciendo lo que hicieron mis antepasados. Ellos lo hacían así, yo lo hago así. ¿Sí o no? El Señor quiere que salgas de Egipto. Y si tu familia no salió de Egipto, eso ya es un trato de Dios con ellos. No se preocupe. Eso habrá. Bueno, mis hermanos, es que hay tantas cosas de la palabra. Si ellos nunca conocieron y si no sabían, ¿por qué le vamos a echar la culpa a mi abuelo, a mi tatarabuelo? Es que él hacía así, yo no sé, él hacía así. Ya, y no sé, era chino. Entonces tenía ahí, no sé, un viejo así, ¿ah? Y entonces, al viejo ese gordo. Mis hermanos, porque están allá en Japón, entonces la gente dice, no puede ser que Dios vaya a hacer. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros que porque lo que está pasando en China, en Japón, en Tailandia, en otros países, nosotros vayamos no a obedecer la palabra de Dios? Y entonces nos escudamos en eso porque dice, no, un Dios de amor no haría eso. Pues mi hermano, yo veo un Dios de amor, con muchísimo amor, hablándole a todo Egipto, trayendo un juicio sobre todo Egipto para que se volvieran a Él. ¿No les dio tiempo el Señor para que se volvieran a Él? Claro. No se preocupe. Usted no se preocupe por la gente que está allá en Chile, en la Patagonia. A alguien Dios enviará para llevarle el evangelio. Preocúpese usted y su casa, porque muchos usan esa excusa para no salir de la idolatría. Mi hermano, es que yo le estoy hablando de la promesa que Yeshua te dio a ti. Por eso hoy vengo a hablarte como Pablo le habló a los Corintios. ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios? No sean idólatras. No sean ¿qué? Idólatras. Pero ¿cómo le entro a mi tata, a mi mamá? Que es que, háblenles. ¿Sabe qué va a pasar? Muy posiblemente se van a enojar con usted. Muy posiblemente. Pero mis hermanos, ¿acaso no dice la palabra que obtendremos aflicción? ¿Sí o no? ¿Usted cree que simplemente el conocer del Señor no trae controversia? Por supuesto, el Señor lo dijo. El Señor, el papá lo dijo. Y más en los tiempos finales, o sea, en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ser perseguidos inclusive hasta por nuestras propias familias. Así lo dice el Señor. ¿Cómo nosotros vamos a pretender que nosotros vayamos a cambiar el evangelio de Dios porque hable bien a la gente? Sea respetuoso, pero sea honrado con la verdad. Hábleles la verdad. Y la verdad, ¿qué es lo que hace la verdad? Nos hace libres. Y la gente con la verdad, así, y entran a la casa de los primillos y de los tíos y de todo, y todo el mundo así.
¿Qué es eso? ¿Por qué le tiene que dar vergüenza? O sea, llévela aquí, que le huela, no importa, llévela. Hábleles, pero más que todo eso, vívala. Entonces, mis hermanos, eso es lo que le dice Pablo a ellos, a Corintio. Vea lo que le dice el versículo. Dice, entonces, y alguien puede decir, yo no soy idólatra. Mira qué guapo, yo no soy idólatra. Pero yo no hago eso así. Mi hermano, vea lo que dice la palabra. No, yo no lo hago así. Ahí enseñaron, yo lo aprendí y así lo hacían, yo lo hago así. Oiga lo que dice la palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? La rebeldía. Eso es rebeldía, ¿sí o no? O no me digan ustedes, madres, que en algún momento sus hijos o sus hijas en algún momento no se pusieron medias rebeldes. ¿Y qué se llama rebeldía? No obedecer la instrucción, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque yo le cuento, vea, mi tata cuando se ponía uno medio rebelde, ¿sabe qué venía? Chilillo de café. No era ni la Canlun, era chilillo de café. Mi hermano, meterse en rebeldía en la casa era un problema bien grande y quedaba muy posiblemente hasta marcado. Y yo no estoy hablando que hagan violencia con sus hijos, estoy hablando de la diferencia de la sociedad y por qué la sociedad va hacia donde va. Porque hoy en día hay niños y adolescentes que controlan a abuelos, tíos y a todo el mundo. Eso no es el plan de Dios, nunca lo ha sido. Vea lo que dice acerca de la rebeldía. Dice la palabra, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Ay, pero es que yo solo quiero hacer las cosas como yo quiero. Ya porque usted lo dice, no es que yo no lo digo, aquí lo dice la Biblia. No, yo no lo hago así. Eso es ser rebelde, ya usted escuchó, ¿por qué no lo hace? Uno es rebelde. O no, dígame que no hemos pasado cuadros de rebeldía creyendo ya en el Señor y escuchando la palabra. No, yo no lo quiero hacer, no, yo no lo quiero hacer, no, yo lo quiero hacer. ¿Sí o no? Y el Señor, ¿qué le está diciendo a uno? Hágalo, camine, como a Moisés. Camine, hágalo. Es que y estamos así como el chiquito, chiquitico. De hecho, hasta el Mesías pone hasta una enseñanza. Habían dos hijos y el padre los mandó a hacer algo, ¿sí o no? Uno fue y dijo que lo hacía y no hizo ni papa. Y el otro dijo, no lo hago. Y fue y lo hizo después. Y el Señor dice, ¿quién fue el que obedeció? Mis hermanos, no hay problema. No sé, ¿quién no ha pasado por un cuadro de rebeldía? El problema es que hacen rebeldía total. Y mañana me amanezco rebelde. Y el otro día me amanezco rebelde. Y el otro día me amanezco rebelde. Ese es el problema. Porque diga lo que dice la palabra. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. No tienes que tener una imagen para ser idólatra. Simplemente sos un rebelde y no quieres hacer las cosas como Dios dijo. Y eso viene para nosotros. Tenemos que hacer las cosas como dice la palabra. Y oiga lo que dice el Señor. Y que como tú has rechazado la palabra, Él te ha rechazado a ti. Eso fue la enseñanza la semana pasada, 1 Samuel capítulo 15. Entonces, ya tenemos idolatría. Vea lo que dice el versículo 8. No cometamos ¿qué? Inmoralidad sexual. Versículo 8. No cometamos ¿qué? Inmoralidad sexual. No, yo no soy inmoral. Pero ¿qué está viendo ahí en la tele, en la cochinada de esa Netflix y en las películas? Pura inmoralidad sexual. ¿O piensa que no aplica? Y los chistes que le pasan a sus amigotes o la gente, eso es inmoralidad sexual. Bloquéelos, sálgase del grupo. Si no edifica, destruye, quítelos. Y como lo hemos dicho muchas veces, y viera lo mal que le cae a mucha gente, dentro y fuera del país. Porque yo les enseñamos aquí a los que estamos ya un poquito más de por qué Netflix y todo lo que se maneja detrás de todo esto. Y la gente pagando mes a mes. Le puede hacer falta para la electricidad, pero esa cuenta no. Yo tengo que ver la serie. ¿Qué es eso? Mis hermanos, ¿cómo podemos depender de Egipto de nuevo? Estamos como Israel. Ay, no, allá teníamos a Netflix y teníamos lo otro. Y mi hermano, ¿cómo hay que tener cuidado hasta con esas cosas? ¿Qué están viendo sus hijos? No, yo lo tengo solamente con el parental control y no sé qué, y que mis hijos y todo. Pues yo le cuento una cosa, como se lo dijimos aquí. Todo lo que se recauda ahí, usted sabe para qué va. Y el que no sabe, yo se lo cuento al final para que no me bloqueen la enseñanza. Y ahí vienen las cosas, inmoralidad sexual.
¿Estoy siendo yo partícipe de algo que hace inmoralidad sexual en otros países? ¿Usted sabía que el coloncito ese puede apoyar a la inmoralidad sexual en Brasil, en Alemania? ¡Wow! ¿Qué alcance tuviste? Como que Dios nos guarde. Hay que tener, y si no lo sabía, no se preocupe. Hay mucha gente que no lo sabe. Y ahí viene la parte donde yo digo, o sea, que tenemos que tomar, o sea, tenemos que hacer cosas. La fe no solo, sí. Y que el día que lleguemos al juicio, ¿cómo? Inmoralidad sexual. ¿Yo qué estaba haciendo? Estaba apoyando toda esa red de pornografía de niños a nivel de la tierra con la platica que da mes a mes, pudiendo dársela a alguien que necesita. Señor, ¿cómo se le? Ahí seguro le va a decir, no sé qué, ni qué 8 cuartos. Vamos a estar ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi hermano, la puerta es estrecha. La puerta es estrecha. Entonces, no cometamos inmoralidad sexual. Versículo 9. Tampoco pongamos a prueba al Señor. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Sabe qué pasó? ¿Por qué esta gente puso a prueba al Señor? Yo se lo leo rápidamente. Versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. De nuevo, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio. Oiga, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando del maná. Mi hermano, oiga muy bien, hermana, se estaba quejando ¿de qué? Del maná. Se estaban quejando de la agua que salió de la roca. ¿Sabe quién era ese? Y se estaban quejando. Pusieron a prueba al Señor, siendo malagradecidos y enfrentándolo diciendo: ¿qué nos diste? Te di, mi hijo unigénito, con la sangre pura te purifiqué y no quieres dejar Egipto. No fue el cordero el que murió para nosotros. ¿No quieres dejar Egipto? ¿Are you serious? Dijo el otro. El Señor nos dice: ¿usted está tomando en serio esto? ¿Quieres caminar? ¿Quieres celebrar Pascua? ¿Quieres celebrar panes sin levadura? ¿Quieres ser bautizado pero no quieres dejar Egipto? Pues esta generación, por hacer estas cosas, quedó tendida en el desierto. No honraron al Señor, siguieron haciendo las conductas que hacían en Egipto. El Señor les dijo claramente en los mandamientos y todo lo que habló con Moisés: no pueden ser como las naciones que están alrededor. Ustedes no pueden ser como esas naciones. Pero es que todo el mundo lo hace. ¿Quién es todo el mundo? Aquí en calle San José, Grecia, Costa Rica, hay un grupo muy humilde, pequeñito así, que trata de seguir al Señor. No me diga que todo el mundo hace lo mismo. Y aquí hay gente valiente que se ha parado en la brecha y ha dicho: no más esto, no más esto. Viera lo que me costó, Henry, me dicen. Porque yo llegaba donde mis familiares y hasta, oiga, y hay gente que tiene problemas con la carne, que tiene problemas con lo otro, pero llegaban y destapaban y sonaban. Y yo hasta que me ponía así. Y me la decían y me la ponían: ¿quiere una fría? Lo que nunca me ofrecieron toda la vida, porque eran bien agarrados, pero ahora como saben que estoy tratando de caminar en fe, y como la promesa viene con condiciones, y no es que Dios te va a tentar, pero sí van a haber pruebas. ¿Sabe qué viene? Los amigotes, y viene la gente invitándote a lo que nunca te han invitado. Jale la chicharronada, ven, jale. Nunca me han invitado a eso. Ahora sí, llegan y le dicen: ¿qué quiere para esta época del año para regalarle algo bien bonito? Nunca me ha dado nada. Al propio lo hacen. Es espiritual, pero muchas veces es Padre viendo a ver si usted y yo honramos al Cordero. ¿Es de Egipto o no es de Egipto? Pues yo sí le digo una cosa: no podemos ser de Egipto. No podemos. Vea lo que dice el versículo 10: ni murmuren contra Dios. Todo eso le sucedió, ¿para qué? Para servir como ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de ¿qué? De los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer.
Ese pasaje cambia totalmente todo ya, ahora sí sabiendo eso. Mis hermanos, era un ejemplo para que usted y yo no hagamos lo que esa descendencia hizo. Lo que ellos, que eran hijos de la promesa, directos de Abraham, no lo hicieron. Usted y yo tenemos otro camino que seguir. ¿De qué nos va a servir, mis hermanos? Claro que nos va a servir celebrar Pascua, pan y sin levadura. Viene juicio en la tierra. ¿De qué nos va a servir bautizarnos? Viene juicio en la tierra, mis hermanos. ¿Usted sabía que el bautismo es una manera humana para enterrar el Egipto que hay en ti y que hay en mí? ¿Te enseñaron eso cuando te bautizaste la primera vez? Y te dijeron, hoy que te meto al agua, vas a tener que tomar una decisión muy, pero muy seria. Porque lo que ves, lo que haces, todo lo que dices, todo tiene que quedar enterrado aquí. No te puedes ni parecer, oiga, pero ni una ceja en Egipto. Tienes que ser, es que ¿qué dice la palabra? ¿Somos qué? Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Y el Señor sí lo hace en el Espíritu Santo en esto. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo estaba hablando de la promesa? En 1 Corintios 10, ya para terminar. ¿Cómo sabemos? Bueno, ahí mismo en la Biblia, o ahí en el celular, vaya a 1 Corintios 9, vaya al versículo 24, y vea cómo Pablo les está enseñando de la promesa que el Mesías nos dio a usted y a mí. 1 Corintios 9, 24, ya para ir concluyendo. 1 Corintios 9, 24, dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene ¿qué? El premio. ¿Sabe cómo dice otra versión? La promesa. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, dice Pablo, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener ¿qué? Un premio, una promesa, dice otra versión, que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura ¿para qué? Para siempre. Nuestra promesa, nuestro premio, ¿dura para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Y cuánto siempre? Forever. No hay límite, no hay límite. Usted está luchando y vamos a luchar esta semana para que cuando usted celebre la otra semana Pascua, pan y sin levadura, y nos bauticemos, entendamos que entramos en una carrera ¿para qué? Para obtener un premio para siempre. Imagínense, hay gente que se bautiza. ¿Y por qué se bautizó? No me ha bañado. ¿Cómo que no se ha bañado? ¿Cómo que no se ha bañado? ¿Cómo que se bautizó porque alguien le dijo que se bautizara? Mis hermanos, Felipe y el etíope. El etíope va por el desierto, dijo el otro, montado en la yegua, dijo el otro, que iba Felipe, ¿verdad? El etíope iba a celebrar ¿qué? Las fiestas del Señor. El etíope iba a celebrar las fiestas del Señor, ¿sí o no? Y está leyendo ¿qué? People Magazine, ¿ah? ¿Estaba en Facebook metido en Twitter? No, estaba leyendo el rollo de Isaías. Y él se pregunta, ¿quién me podrá explicar de este capítulo? ¿Qué estaba leyendo el etíope? Isaías, donde habla donde el cordero iba a ser sacrificado. Y dice, ¿acaso está hablando el profeta de sí mismo o de alguien más? Y ahí es donde llega el Señor y le dice, Felipe, móntese ahí y de una vez predíquele la palabra y dígale que hay un evangelio y hay una promesa eterna. Él no sabía. ¿Y sabe qué hizo después de que sabía todas las cosas? Bajaron al agua y fue bautizado. ¿Cómo me va a decir usted bíblicamente que bautizan personas o nos hemos bautizado? Ya eso quedó en el pasado, sin saber para qué lo hacemos. Lo hacemos porque hay una promesa que dejó el Señor de vida eterna. Vida eterna. Lo que perdió Adán allá en el jardín del Edén y Eva, Él lo vino a restituir. Pero se pagó un precio muy alto, que fue la sangre del Hijo, el cordero inmolado.
No lo vamos a tomar por simple cosa. Es la sangre del Cordero. Por eso vamos a celebrar Pascua, vamos a celebrar panes sin levadura y vamos a determinar entonces, ahora sí, usted lo va a hacer sabiendo a lo que va. Si se devuelve de Egipto después de ese día en la tarde, acuérdese que el otro día, el 15, salimos de Egipto. Proféticamente hablando. No se devuelva. No se devuelva. Busque. Y a las personas que nos escuchan, busque un lugar donde se enseñe la palabra. Ya me bauticé, ya celebré, ya, ahora sí. No, ¿qué dice la palabra? No se dejen de congregar como mala costumbre tienen algunos. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? Ustedes van a ser discípulos ¿a qué? Eso le toca al pastor y al profeta y al muchacho del sonido. No. El Señor le dijo a todos, vayan a las naciones y hagan ¿qué? Discípulos. Yo discipulo a mi esposa en mi casa y mi esposa me discipula a mí. Cuando podemos, discipulamos a mis papás cuando se dejan, dijo el otro, con todos mis familiares, a todo mundo. Sí, ¿verdad? Hay que empezar de alguna manera. Hay que empezar. Y aprovecho yo. No me gusta a veces ir a ciertas actividades, pero yo llego y me siento por allá, me dan un cafecito y apenas hacen un tema ahí. Y Dios permite. Y Dios permite, claro que sí. Pero de ahí de nosotros, si no ocupamos esos tiempos para hacer ¿qué? Discípulos, para llevar a la gente ¿qué? A la vida eterna. Oiga, la promesa es una vida eterna. Gobernar con el Mesías acá en la tierra. Él va a poner sus pies bien claramente. ¿Dónde los va a poner? ¿Dónde va a regresar él? En Israel. ¿Y dónde va a gobernar? Esta tierra. Y los que hayamos muerto en el Señor, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a hacer? Dice la palabra. ¿Qué va a hacer? Usted duerme, porque cuando los que mueren en el Señor, ¿qué dice? Duermen. Es que está con una arpa con David tocando allá en el cielo. Mi hermano, eso no lo crea, así no dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Va a descansar, es un descanso. Y los que habemos dormido en el Señor, ¿qué dice? Seremos resucitados. Abriremos los ojos. ¿Sabe qué? Abrir nuestros ojos. Vea la diferencia de cómo se ve la muerte en las personas que creen en el Evangelio. ¿Sabe qué es lo que va a ver si alguien fallece de los que estamos caminando en el Señor? Lo primero que abrir los ojos, cuando vuelva a abrir los ojos, porque ya va a ser un cuerpo espiritual, es al puro y así al Mesías cuando viene. ¿Cómo cambia? Es que me dijeron que se murió y que no sé para dónde va. No, la Biblia dice eso. Mis hermanos, es promesa tras promesa tras promesa. Por eso dice el Mesías, aunque ustedes estén muertos, vivirán eternamente. ¿Quiere usted esa promesa? Vamos a Pascua el otro año. Entonces, digo, la otra semana. Y el otro año, sí, claro. Y el otro año. Y el otro año lo celebramos también. Nosotros ya tenemos aproximadamente, ¿qué? 7 años ya. 7, 8 años de estar celebrándola. Pero dicen, ay, pero no se cansan. Mi hermano, cada año es una bendición más grande, más grande, más grande. Porque la obediencia, ¿qué trae? ¿Qué trae la obediencia? Bendición. ¿Han venido pruebas? Claro. Yo no le voy a decir que, no, el faraón que va allá y todo lo hizo así. Nada que ver. Vienen pruebas, mis hermanos. Vienen circunstancias que a veces nos ponen a nosotros a llorar. Pero cuando al final del día lo bonito es que el Señor siempre nos habla y nos dice, ¿quién va delante de ustedes? Usted, Henry. Por eso yo y mi casa vamos a celebrar Pascua. Yo y mi casa vamos a celebrar panes sin levadura. Yo y mi casa seremos bautizados. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ahora sí, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Versículo 26. Así que yo no corro, ¿qué dice? Como quien no tiene meta. ¿Cómo corre usted su vida? ¿Tiene meta o no tiene meta? No lucho como quien da golpes al aire. ¿Por qué está luchando usted? Versículo 27. Más bien, oiga lo que dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo domino
no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede ¿qué? Descalificado. Y todavía me dicen que la salvación no se puede perder. Y todavía me dicen que las instrucciones no son importantes. Lo mismo que aplicó para Abraham, aplicó para Isaac. Lo mismo que aplicó para Abraham y para Isaac y para Jacob, aplicó para Moisés. Lo mismo aplicó para Israel. ¿Y sabe qué aplica para nosotros? Lo mismo. No hay diferencia. Pablo está diciendo que él mismo va a tener que correr. Y vea que él pone bien claramente quién es el enemigo de él. Yo golpeo mi cuerpo. Cuidado, se van para la casa ahora y comienzan a darse así, como el capitán cavernícola, ¿verdad? No. Pablo lo que está diciendo es que él golpea su cuerpo porque, o sea, mi hermano, hacemos algo, es que es el enemigo, Satanás. Usted sabe, Pablo, si estuviera en estos tiempos, la regañada que nos podría pegar nosotros echándole la culpa al enemigo cuando él mismo dice que es el cuerpo de nuestros malos pensamientos, de todas nuestras pleitos e iras y contiendas que hay ahí. De ahí sale todo ese mal, ¿sí o no? Usted no ha visto que hay gente que, oiga, tienen un repertorio de maldad. Oiga, pero dice, ¿dónde lo aprendieron? Seguro vieron todas las novelas que habían en aquel tiempo, ¿ah? Porque siempre había una vieja bien mala. No era que yo veía novelas, yo no las veía, pero sí, en un tiempo tuve que renunciar a ver novelas, sí, y lo confieso, porque usted sabe que las novelas hasta las ponen allá las brasileñas, llegan los chamanes y le hacen un montón de churucos raros. Usted no sabe eso, hasta hormigas grandes y le ponen y todo para que la gente... ¿Usted cree que es casualidad todo ese material que está llegando de todos esos países de allá del otro lado? ¿Usted cree? ¿Usted cree que es casualidad que todas estas series nuevas de qué son ahora? Un doctor, un hospital, un doctor y un hospital, y un doctor y un hospital. ¿Qué es eso? Mis hermanos, el enemigo sabe cómo hacer las cosas, y el control del enemigo es tan, pero tan cínico y hacia la luz de del día, que lo hace y la gente, ya casi va a empezar el doctor aquella, tengo que ponerlo, y luego leo un capítulo de Hebreos. Ay, no, mi hermano, renuncie a esa vara. Pero usted me dice, pero tengo que renunciar a eso también. Ajá, si quieres se queda en Egipto con el tel incluido. O sea, es que cuando el Señor dice que salga de Egipto, es salga de Egipto. Es como cuando usted sale. Vete de tu casa, de tu parentela, de tu tierra. Váyase. Va a haber conflicto con todo el mundo. Sí. Yo estando en la United States of America, el 8 en Estados Unidos, y todo el mundo se enojó aquí conmigo. Y yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Por qué se enojaron? Y téngalo por seguro que yo no guardo ningún rencor con ningún familiar, pero espere que vaya mi manillo. ¿A qué? No. Sí. Porque hay un choque espiritual, mi hermano. Como ahí donde yo me di cuenta que algo había pasado con Chicho. Chicho era yo. DJ, alcohólico, drogadicto, fumador. Y algo sucedió en lo espiritual que vino a rebotar hasta aquí en propio Costa Rica. ¿Quién puede explicar eso? ¿Quién? El Señor. Porque cuando el Señor liberta, verdaderamente vamos a ser libertados. Decían, no, ese man está loco, seguro de tanto ya borrachera se volvió loco y se metió quizás con quién. Era una secta, le decían aquí a uno. ¿Y qué? ¿Cuándo se va a salir de la secta? Me decían. No estoy hablando de mi propia familia, estoy hablando de primos, estoy hablando de amigos. Y todos me dejaron de hablar. Y verás qué bendición. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos lo que me ofrecían en ese momento era Egipto, y yo no ocupaba Egipto. Yo ocupaba gente así como aquí ahora, así. Gente que uno llega a tomarse un café, ande, mi hermano, hábleme la palabra. Yo estaba leyendo y empieza uno y cuando se da cuenta son las 12 de la noche. Eso es lo que uno ocupa. Yo no ocupo andar viendo novelas, yo no ocupo andar viendo eso, ocupamos, ya el ser de nosotros es diferente, ya no está en Egipto, vamos hacia la tierra prometida. Pero mis hermanos, como decía Pablo, y me extiendo porque este tema es muy importante, si nosotros nos vamos a bautizar la próxima semana, si vamos a celebrar Pascua, si vamos a celebrar panes sin levadura, no, yo no me voy a bautizar, no, eso es para todos nosotros. Tenemos que dejar Egipto atrás.
La otra semana, como dice la palabra, vamos a hacer las cosas para exaltarlo a Él. Golpeo mi cuerpo por aquello y lo domino. ¿Qué está hablando Pablo ahí? Porque Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. A eso está hablando Pablo. No está hablando de un daño físico, de ninguna manera. Pero oiga lo que dice Pablo: no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede. Entonces, si usted lee 1 Corintios capítulo 9 y luego lee 1 Corintios capítulo 10, cuando habla del bautismo de Israel, Pablo está poniendo ejemplos de cómo es la promesa del Señor y qué no tenemos que hacer para llegar. Dígame si usted no agradecería que alguien a usted le haya enseñado. No se acerque ahí, no haga eso. Dígame si o no. No agradecemos nosotros que alguien nos dé un buen consejo. Pues mejor consejo que cualquier hombre está aquí la palabra de Dios diciéndonos: familia, celebremos Pascua, celebremos panes sin levadura, celebremos bautismo, pero de acuerdo a la palabra. Pero todos los que vayamos a llegar ese día y nos vayamos a bautizar, recuerden, mis hermanos, Egipto tiene que quedar allá en el agua. Egipto tiene que quedar ahí en el agua. Y hablé de lo que Pablo habló, pero hay una lista que la vamos a continuar la próxima semana cuando nos vayamos a bautizar. Y cómo todo esto se cumple en nuestro Mesías. ¿Sabe cómo? Para terminar, y recuerden, mis hermanos, lo que Pablo mismo dijo: no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué le pasó al pueblo? 40 años no entraron a la promesa. Vea lo que dice: pero el servicio sacerdotal del Mesías, de Jesús, ha recibido, es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al pacto anterior, puesto que se basa ¿qué? En mejores promesas. ¿En qué se basa? En mejores promesas. Usted se va a ir a bautizar porque tiene una promesa eterna de vida, y hay un montón de otras promesas. Pero mi hermano, porque el enemigo es el que viene a quitar, a matar y a destruir. Nosotros venimos a llevar esta palabra para traer y esa vida a nuestras familias. Yo leí Hebreos 8, 6, 7. Vea lo que dice esto y con esto termino. Acuérdate del Mesías, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo que soporto por amor de los escogidos, para ellos también es que obtengan la salvación que es el Mesías, Jesús, nuestra gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Oiga muy bien: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos, así es de hermoso esa promesa que vamos a hacer. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, porque van a haber momentos igual, pero vamos a reinar con Él. Que Dios nos guarde. Si le negamos, Él nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mi hermano, emuná es seguir esa palabra en obediencia para entrar a esa promesa, para vivir eternamente con el Mesías. Es para entrar en el Espíritu Santo, porque venga el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el que nos va a ayudar, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo, dominio propio. Nosotros no podemos, Él sí nos puede ayudar, y nosotros vamos a llevar todas esas cosas, todo ese Egipto, hacia esas aguas la próxima semana. Padre, te damos gracias. Esto es un tema demasiado amplio, pero es un tema de mucha libertad, que nos va a llevar a ver lo hermoso que eres tú, papá. Esta promesa no fue hecha por hombres.
Esta promesa está en tu escritura y se cumplirá letra por letra. Oramos por ese juicio que viene a esta tierra. Y sabemos que los que estemos con la sangre del Cordero, obedeciendo tus mandamientos, en medio de las dificultades, en medio de lo que podamos vivir cuando todo esto suceda, porque ya empezó, seremos guardados del juicio venidero y estaremos gobernando contigo para honrarte y exaltarte.